Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrera Profesional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 17 de Carrera Profesional, el programa donde hablamos de todos aquellos temas que te ayudarán a crecer y a mejorar en tu carrera. En el programa de esta semana vamos a hablar de un tema muy importante si quieres progresar en tu carrera. ¿Cómo puedes tú mejorar tu comunicación en el trabajo? Y la próxima semana, relacionado con este mismo tema, cómo mejorar la comunicación, veremos algunas habilidades claves que debes desarrollar para comunicarte cuando lideras equipos. Pero antes de iniciar el tema de hoy, te animo a que te apuntes gratis a mi lista de correo que encontrarás en carreraprofesional.com/lista, donde recibirás de forma gratuita cada semana en tu correo una recopilación de artículos interesantes, consejos de productividad para ti y para tu equipo, herramientas que te ayudarán en tu trabajo y productos para utilizar en tu día a día. Además, recomendaciones de libros, series y películas para desconectar y formarte. Recuerda que no todo es trabajo. Y por último, plantillas, herramientas y recursos para Notion. Recuerda apuntarte gratis en carreraprofesional.com/lista. Muy bien, pues sin más dilación vamos a comenzar con el programa de hoy. La mayoría de personas que dirigen equipos o trabajan en equipo se consideran buenos líderes, pero cuando preguntamos acerca de la comunicación, pues la mayoría no nos consideramos buenos comunicadores. Si estás dirigiendo ahora mismo un equipo de trabajo, eres un comunicador en mayor o menor medida. Por tanto, deberías estar interesado en mejorar tus habilidades de comunicación, tanto con tus equipos como también con tus clientes. Lo primero para mejorar es reconocer que uno no es tan buen comunicador como cree. Por ejemplo, si has tenido la oportunidad alguna vez de ver un vídeo tuyo o una grabación de una reunión o de una charla, es posible que pensaras, madre mía, qué desastre. Sin embargo, si preguntamos a otras personas que nos escucharon, pues la mayoría, no solo por educación, pero que también sucede, pero la mayoría pues nos dicen, bueno, que no estuvo mal, que lo hiciste bien. Pero en realidad no importa cómo te sientas cuando hablas en público, cuando te comunicas. Lo verdaderamente importante es si esa comunicación que tú has hecho, esa charla, esa reunión, fue efectiva. No importa si te gustó cómo lo hiciste, sino lo importante es que ese mensaje fuera efectivo y llegara a las personas. Cuando nos comunicamos en el trabajo, las personas nos oyen, pero no siempre nos están escuchando. Seguro que eso te ha pasado a ti en algún momento. Por ejemplo, te han invitado a una reunión y estabas pensando en otras cosas, o quizás estabas viendo el móvil, estabas oyendo lo que se decía, pero no estabas atento con todos tus sentidos y captando toda la información que en esa charla se estaba dando o que en esa reunión se estaba produciendo. Estás con el ordenador distraído. Así que muchas veces cuando tú te comunicas con otros, con tu equipo, la gente te está oyendo, pero quizás no te está escuchando. Esa comunicación que tú estás haciendo no es efectiva. Por tanto, ¿cuáles son algunas de las reglas que te ayudarán a ti a mejorar tu comunicación en el trabajo? Pues la primera regla cuando nos comunicamos con alguien es no centrarnos en nosotros mismos, sino centrarnos en las personas, en la comunicación. Y este punto es muy importante porque la gente no se centra en ti, no se preocupan por ti, no se preocupan por tus inquietudes, están pensando en ellos mismos. Por ejemplo, cuando convocas una reunión con un cliente o con tu equipo, si quieres que la comunicación, lo que quieres transmitirles a las personas, les llegue, tienes que evitar los mensajes que se centran en ti, que se centran en la empresa. Por ejemplo, si convocas una reunión de planificación con tu equipo y lo haces a primera hora de la mañana, cuando todos han llegado al trabajo o se han conectado desde casa, ¿en qué crees tú que están pensando esas personas que asisten a la reunión? Pues seguramente pueden estar pensando, mira, voy tarde, espero que no sea un problema, que no me haya perdido nada. O alguien se estaba organizando para llevar a su hijo al colegio, o está pensando, pues tengo que recoger a mi hijo a mediodía, luego llevarlo a las extraescolares. O tal vez estén pensando en la discusión que tuvieron ayer con su pareja. O quizás pensando, espero que mi jefe no nos pida otro informe de seguimiento, otro correo de reporting para ver cómo van las cosas y nos haga perder el tiempo esta semana que bastante trabajo tengo ya. En otras palabras, las personas están pensando en sí mismas. Así, teniendo esto en cuenta, es muy importante llamar su atención. Y hay que hacerlo todo el tiempo. Cada vez que estamos hablando, tenemos que conectar
con las personas, porque si no se van a desviar a las cosas que les importan a ellas. Las personas que son más efectivas comunicándose son aquellas que se centran en la comunicación y en las personas que les están escuchando. Por tanto, antes de hablar, no olvides hacerte estas 3 preguntas importantes. Primero, ¿qué quiero que la gente sepa? Segundo, ¿qué quiero que sienta? Y tercero, ¿qué quiero que haga? Analizamos un poquito la primera. ¿Qué quiero que la gente sepa? Esta pregunta pues, puede parecernos obvia. Es muy importante empezar por ahí. Tienes que ser muy claro en lo que quieres que las personas sepan. Y aquí es donde la mayoría de personas que se comunican en el trabajo se para. Solo quieren transmitir información, pero si solo quieres transmitir información hay canales más apropiados, como por ejemplo enviar un email. Pero si quieres comunicarte de forma eficaz, no basta solo con transmitir la información. Tienes que hacer que las personas que te están escuchando sientan algo. Porque las emociones son lo que motivan a los demás a tomar acción, a actuar. Y ahí viene relacionada la segunda pregunta que te decía. ¿Qué quieres que sienta? Quizás quieres motivar a tu equipo, quieres desafiarlos, o que quieras animarlos para que den lo mejor de ellos mismos. O si estás comunicando alguna noticia o algún rumor, quizás quieras tranquilizarlos. Así, vas a provocar diferentes emociones en tu forma de comunicarte. Y eso va a llevar a las personas a actuar de una manera o de otra. Por tanto, ¿qué quiero que sientan? Quiero, pues eso, reducir la ansiedad por cambios en la empresa, etc. Y por último, ¿qué quiero que hagan? Y es muy importante cuando te estás comunicando definir qué quieres que las personas hagan. Y eso tienes que hacerlo en tu comunicación. No solo estamos haciendo un anuncio, sino liderando a las personas hacia un resultado que queremos conseguir como líderes de equipo. Así, cuando tengas una reunión, piensa que no solo estás liderando la reunión, estamos moviendo a las personas de nuestro equipo para que se enfoquen en un objetivo en específico y actúen o hagan los pasos necesarios para conseguirlo. Si estás dando feedback a una persona de tu equipo, lo que estás haciendo es ayudándole a mejorar y a crecer como profesional. Así, estas 3 preguntas son importantes para comunicarte con las personas. Y hay otro aspecto también fundamental que debes tener en cuenta a la hora de comunicarte. Y son los roles o los papeles o los sombreros que te pones en cada momento cuando estás comunicando. En tu vida generalmente desempeñas diferentes papeles, diferentes roles. Por ejemplo, en mi caso, tengo el papel de padre. Tengo 2 hijos pequeños. Soy profesor con mis hijos. También tengo el papel de esposo, de amigo, el papel de mentor con mis compañeros en el trabajo. También el de estudiante, mejorando mis habilidades. También el papel de compañero. O en otras ocasiones de instructor, de formador, papel de supervisor, etc. Todos nosotros tenemos diferentes roles o papeles. Así, si piensas en esos diferentes roles o sombreros que usas, seguramente tendrás algunos como los míos y otros, sin embargo, serán muy diferentes. Por tanto, lo importante es que cuando estás liderando, cuando estás enseñando, cuando estás comunicando, tienes que asegurarte de que uses ese papel, ese rol adecuado y que esté alineado con tu comunicación. Es muy importante porque el rol que elijas te va a ayudar a determinar qué emociones van a sentir los que te escuchan. Así, elige bien el sombrero o el papel que quieres a la hora de comunicar. Te pongo un ejemplo. Imagina que tienes que hablar con un miembro de tu equipo sobre un tema que sabes que es un tema complicado, un tema que va a ser difícil, que va a provocar tensiones en la conversación. Imagina que no está contento con su promoción anual y ve que otros tienen más subida de salario o de sueldo, o quizás han ascendido a otro rol o a otra posición. Aquí podrías utilizar 3 tipos diferentes de rol o de sombrero. Dependiendo del rol que tú elijas, transmitirás una emoción u otra. Supongamos que tienes 3 opciones. El sombrero de mentor o el sombrero de líder o jefe. Veamos cómo serían esas 3 conversaciones con cada uno de esos sombreros. Por ejemplo, con el sombrero de mentor, podrías acercarte a la persona y decirle, oye, mira, quiero que sepas que me importa tu carrera dentro del equipo y quiero que sigas creciendo y mejorando. Creo que te podría ayudar en este aspecto o en este. Un acercamiento de ayuda. Si lo haces como un sombrero de amigo, podrías decirle, mira, sé cómo te estás sintiendo ahora. A mí también me pasó algo parecido y sé que es muy difícil y frustrante. Me gustaría decirte qué me ayudó a mí a afrontar esta situación. Y si estás hablando como el papel de líder o jefe, podrías decirle, mira, sé que no estás contento con tu evaluación, pero siendo sincero contigo, es necesario que mejores en algunos puntos y yo quiero ayudarte.
Pero también quiero ser franco, si no te esfuerzas o mejoras en tu desempeño, pues vamos a tener que hacer algunos cambios. ¿Has notado? Depende del sombrero que utilices, vas a crear emociones diferentes dependiendo del objetivo que quieras conseguir con tu comunicación. Así, hemos visto brevemente, ya nos hemos pasado de los 10 minutos, dos cuestiones importantes para mejorar tu comunicación en el trabajo. Hemos analizado que debes centrarte en la comunicación y en las personas, haciéndote 3 preguntas: ¿qué quiero que la gente sepa? ¿Qué quiero que la gente sienta? ¿Y qué quiero que hagan? Y también el uso de diferentes roles o papeles al comunicarte con otras personas en el trabajo. Dependiendo de lo que quieras conseguir, lo que quieras transmitir, debes utilizar un rol u otro si estás liderando equipos. Muy bien, pues hasta aquí el programa de esta semana. Recordad que la próxima semana vamos a analizar qué habilidades de comunicación son claves para liderar equipos. Pues darte las gracias por escuchar este episodio de Carrera Profesional. Espero que te haya gustado y si es así te agradecería que te suscribas al programa donde lo estés escuchando, que compartas en las redes sociales con tus amigos el contenido y si te ha gustado que valores con 5 estrellas en Apple Podcast, me gusta o likes en iVoox, YouTube o Spotify para que sea más fácil localizarlo y pueda llegar a más gente. Nos vemos en el próximo programa y mientras tanto puedes encontrarme en carreraprofesional.com. Hasta entonces, un fuerte abrazo.